Perfecto, muchas gracias. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. No hay cuenta, no señala el secretario. Saludar a todos los invitados, señor ministro, todo su equipo a disposición, senadores, senadoras y quienes participan. Solo como orden, nosotros vamos a sesionar hasta las 12 en la comisión legislativa propiamente tal, y a partir de las 12:30, 12:15, dos temas puntuales que habían en petición de distintos senadores en relación a la ley de infancia y gendarmería. Ministro, me habían solicitado invertir al parecer con cuál partimos, porque tengo entendido que el subsecretario o alguien de su equipo tenía que ir a Valparaíso, pero sin perjuicio de eso tenemos ahí los 15 minutos para ver con cuál comenzamos. No habría inconveniente. Lo importante es que notificados todos los senadores y senadoras que vamos a tener esas sesiones a continuación de la sesión legislativa. Señor secretario, si nos ayuda a recordar en qué artículos vamos. Gracias, presidente. Su señoría, muy buenos días. Señor presidente, señor ministro, muy buenos días. Invitados, invitadas, misma cosa, muy buenos días. Señor presidente, en sesión anterior quedó pendiente una indicación 33 respecto de una redacción, la precisión de una redacción a propósito de las atribuciones de la Fiscalía Judicial. El Ejecutivo ha entregado a esta Secretaría una redacción alternativa que vamos a repartir en este mismo momento. Sí, señora Luz, estamos en la página 47 de nuestro comparado y esto corresponde a la indicación 33. Ustedes recordarán que la indicación 33 de Su Excelencia el Presidente de la República propone reemplazar el literal C, que aparece allí en esa página 47. El literal C, aprobado por la Cámara de Diputados, dice: incorpórase el siguiente numeral quinto nuevo. Quinto, dar cuenta pública anual de sus funciones sin perjuicio de la información que periódicamente deba mantener a disposición a través de un sitio web. El Ejecutivo, en una primera instancia, propuso la siguiente redacción: incorpórase el siguiente número quinto nuevo. Quinto, dar cuenta pública anual de sus funciones sin perjuicio de la información que periódicamente deba mantener a disposición a través de un sitio web, según lo dispuesto en el artículo 353 ter. En esta nueva redacción, el Ejecutivo propone agregar la siguiente frase a continuación de funciones, en especial de la supervisión referida en el numeral segundo. Por tanto, esta letra quedaría así: incorpórase el siguiente número quinto nuevo. Quinto, dar cuenta pública anual de sus funciones, en especial de la supervisión referida en el numeral segundo, sin perjuicio de la información que periódicamente deba mantener a disposición a través de un sitio web, según lo dispuesto en el artículo 353 ter. Gracias. Si le parece, yo creo que recoge la redacción principalmente de la supervisión referida al número 2, que es las nuevas atribuciones. Tomemos la votación. Señor presidente, somete a votación esta nueva redacción. Esta nueva redacción para la indicación 33. Senadora señora Bensperger. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor. Senador Soraraya. Abstención, secretario. Yo me abstengo por lo que estuvo en la sesión pasada. Yo creo que la labor de rendir cuentas del poder del Estado, que en este caso es la Corte Suprema, que eventualmente podrá en la cuenta disponer un capítulo respecto a la Fiscalía Judicial, porque si no, esto abre la puerta que obligatoriamente se empiecen a rendir cuentas y que puede, en el fondo, perder el sentido de lo que es la cuenta de la institución y terminar en probablemente criterios dispares. Señor presidente. Yo voy a votar a favor y entendiendo la observación que hacía el senador Araya, la precisión es esta cuenta anual con sus funciones, en especial referida a esta supervisión, a esta nueva función que se le ha encomendado. De ninguna manera esto opta la línea, si pudiéramos decir, el programa del año, las tareas y funciones del Poder Judicial, que generalmente es la cuenta de marzo que hace el presidente y donde concurre el ministro y concurren distintas instancias, y que es la función del Poder Judicial. Lo hago con esa referencia. Voto a favor, señor presidente. Gracias, presidente. Señor presidente, resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado.
Señor presidente, habría que dirigirse entonces, según lo que ha propuesto el Ejecutivo para esta sesión, a la página 241 de nuestro comparado. 240, 241, páginas 240 y siguientes, si quieren. Allí figura la indicación 230, que ha sido objeto de análisis en distintas sesiones. Este artículo, o esta hipótesis normativa, es la que se refiere a tarifas, aspecto que ha estado pendiente. El Ejecutivo tiene una minuta explicativa sobre este asunto que se la entregamos a sus señorías, la tienen ustedes en su poder, ya deberían tenerla por lo menos. Esta, señora Luz. Esta la van a entregar. Ahora la vamos a pasar. Sí. Pero sigue vigente en todo caso, según lo que nos ha señalado el Ejecutivo, esta minuta con una redacción alternativa. Viene en camino. Está repartida hace tiempo, pero lo vamos a volver a repartir porque... Indicación 200. Estamos en la 230. Estamos en el numeral 49. Así es. Numeral 49, indicación 230. Por su intermedio, señor presidente, algunas precisiones de contexto. El Ejecutivo ha hecho una propuesta para efectos de la regulación del arancel, que fue discutida en sesiones anteriores. Vuestra señoría solicitaron minuta o informe a la comisión, a la Biblioteca del Congreso sobre la regulación de aranceles en el derecho comparado y más o menos reafirman en el entendido del Ejecutivo, que es regulación pública. Enseguida, nosotros preparamos brevemente una minuta de una página que recuerda por qué el mecanismo en virtud del cual notarios y conservadores y auxiliares en general de la Administración de Justicia se remuneran sobre la base de aranceles, que es la regla del artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales. Y enseguida, la actual competencia por parte del Presidente de la República con el procedimiento de informe a la Corte Suprema es producto de la Ley 16.250 del año 1965, que encomendó esa atribución a la potestad del Presidente de la República. Solo recordar que hasta antes de esa fecha los aranceles estaban fijados por DFL, por delegación legislativa. La reforma del 65 lo que hizo es que le entregó la atribución al Presidente. En la actualidad, los aranceles están establecidos en los decretos exentos del año 98. Entiendo que también los hicimos llegar de acuerdo a la estructura y recargos que ahí se encuentran establecidos. La propuesta del Ejecutivo, en consecuencia, lo que trata es tener una regulación algo más intensa que el lacónico procedimiento que tiene la ley del 65 y que fundamentalmente lo que hace es establecer criterios que debe considerar obligatoriamente el Ejecutivo para efecto de la determinación y la cuantía de los aranceles de acuerdo a la ley. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Sí, lo que le pediría a la Secretaría que diéramos lectura y luego procedemos a la votación. Gracias, presidente. Señor presidente, el texto alternativo que el Ejecutivo propone es el siguiente. Para la letra B, hago presente a sus señorías que a propósito de las votaciones relativas a este numeral 49, la letra A está aprobada. La letra A está aprobada 4-0. Luego venía la letra B. La letra B está pendiente solo en el inciso, o estaba pendiente solo en el inciso cuarto que proponía, porque el quinto había sido aprobado con algunas enmiendas de técnica legislativa, cuestiones formales, también 4-0.
Y allí entonces se propuso agregar nuevos incisos que fueran precisando esta cuestión, lo relativo a tarifas. Entonces, la redacción que el Ejecutivo propone es la siguiente, para la letra B. Letra B, agréganse los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo nuevos. Los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial percibirán por su servicio las tarifas que se determinen al efecto. Para estos fines, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá establecer mediante decreto fundado y de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas previamente con este fin, los precios máximos a cobrar por cada servicio. Este decreto tarifario deberá ser actualizado a lo menos cada 2 años. La determinación de las tarifas deberá encontrarse precedida de un procedimiento objetivo y técnico, el cual podrá contar con la participación de expertos del mundo público y privado. Para la fijación de los precios máximos a considerar por cada servicio, se deberá atender, entre otras, a la naturaleza diversa de las variadas actuaciones que la ley encarga a notarios, conservadores y archiveros y a las características específicas que presentan los mercados notarial y registral en las distintas zonas geográficas del país en atención al número de oficios de notarios, conservadores y archiveros presentes en cada una de estas, su número total de habitantes, la demanda real o potencial de servicios notariales y registrales, la presencia o cercanía a ciudades asiento de corte y capitales regionales o provinciales, la naturaleza de las actividades económicas que se desarrollan en estas zonas y su concentración, y la situación de ruralidad y de acceso a centros urbanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos igualmente podrá solicitar a los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial información referida al número y tipo de actuaciones que realicen como parte de sus funciones, detalle de su infraestructura, información tributaria, información del personal bajo su dependencia, su nivel de ingresos y toda otra similar que se requiera para la determinación de la estructura de costos con los que opera cada oficio, la cual deberá ser entregada en los plazos y formas que dicha Secretaría de Estado establezca al efecto. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá clasificar a los oficios de notarios, conservadores o archiveros en categorías para efectos de establecer tarifas diferenciadas aplicables a cada una de estas. Dicha categorización podrá efectuarse en atención a la naturaleza de la función que desempeñan estos oficios, su pertenencia a un mismo territorio jurisdiccional o zona geográfica, las características de la demanda que satisfacen, su estructura de costos y utilidades o a otros criterios objetivos de carácter técnico o económico. Las actuaciones de los conservadores a que den lugar las reinscripciones y cancelaciones que deban practicarse cuando se cree un nuevo oficio conservatorio, se modifiquen los territorios jurisdiccionales de oficios conservatorios existentes o en cualquiera de los otros casos previstos en el artículo 450, estarán liberadas del pago de las tarifas correspondientes. ¿Se ofrece la palabra? Sí. ¿Se ofrece la palabra? Luz y Pedro. Gracias, presidente. Yo quisiera saber, ¿hoy día las tarifas son diferenciadas? ¿O estas tarifas que existen desde hace muchos años atrás, una sola para todos? Eso quisiera saber, presidente, antes de hacer una observación. Gracias, presidente. Yo de una primera lectura no me gusta la indicación que propone el Ejecutivo, por varias razones, pero abre la puerta a la participación de determinadas personas sin señalar cuál criterio, personas del mundo público o privado, en el segundo inciso. Y como ya tenemos experiencia con una fijación tarifaria que está siendo motivo de polémica hoy día a nivel nacional, me quedan dudas respecto de cuán amplia debe ser la atribución del Ejecutivo. Yo creo que la indicación primaria, y en esto voy a defender la indicación que yo presenté, creo que recoge mejor un procedimiento objetivo respecto a fijación de tarifas. Desgraciadamente al ministro, yo sé que no es de su responsabilidad, pero le pesa hoy día al gobierno lo que hace el tema del decreto de fijación tarifaria eléctrica. Entonces, en eso yo lo que buscaría es, en estos temas, que se pudiera tratar de objetivizar la mejor forma posible respecto de cómo se van a fijar estas tarifas. Esto puede ser porque suban tarifas o las bajen, sobre todo teniendo presente que hoy día nosotros estamos estableciendo una serie de regulaciones y exigencias que hoy día no tienen notarios conservadores, que de alguna forma hay que financiarlo. Entonces, en este sentido, no sé, podría ser una alternativa buscar, por ejemplo, que ya existen decretos tarifarios, recoger parte de los criterios que tienen esos decretos tarifarios al momento de fijar los precios, que puedan quedar recogidos dentro de los puntos a considerar, que podría ser un tema también de objetivizar y saber por lo menos cuál sería un piso relativamente conocido al momento de la fijación de las tarifas. Pero como está esta redacción, a mí no me gusta
los nuevos criterios que están incluyendo. Gracias, senador. Se ofrece la palabra. Una consulta adicional. Habíamos acordado, que no lo veo, la semana pasada que se iba a pedir también informe al fiscal judicial antes de emitir el decreto tarifario del Ejecutivo. Que era lo que venía y que venía la indicación del senador Araya, que parece que usted proponía, senador, por su intermedio, presidente, que las tarifas las fijara el fiscal judicial. Y el Ejecutivo acogió que se pidiera un informe al fiscal judicial. Una propuesta hacia la Fiscalía O una propuesta o algo así. Quisiera saber por qué no se acogió. Señor presidente, por su intermedio, yo creo conveniente, por su intermedio y con todo el respeto, tener en una sesión la discusión del cierre de tarifas, porque si no es como que vamos y volvemos, en el fondo, ¿no? Y paso a lo siguiente. La primera es, efectivamente, en la sesión anterior habíamos dado la indicación del senador Araya, hacía recaer sobre el fiscal judicial la tramitación. Nosotros argumentamos que el fiscal judicial no tiene capacidad ni atribuciones para poder levantar el requerimiento de información, y lo que acordamos objetivamente era efectivamente sí incorporar que uno de los elementos sea el informe del fiscal judicial. Eso es efectivo y es así. Y si está omitido, ruego la excusa. En segundo lugar, los elementos que se han considerado para efecto de la propuesta de fijación, de estructura de tarifa, en algún sentido aquellas que se han discutido en la comisión. De hecho, uno de los temas probablemente que mayor crítica recibe el actual régimen tarifario es que probablemente no reconoce ni internaliza el conjunto de variables territoriales o de proyección de demanda que se pudieran tener. De hecho, la regla actual es una facultad general del presidente de la República. El presidente lo que hace hoy día es tener 3 aranceles para notarios, para conservadores y archiveros, ¿no? 3. Son 3 decretos para cada uno. Ahora, y los mecanismos que se pueden establecer son mecanismos de recargo que están asociados a las gestiones específicas, pero no este conjunto de aspectos de diversidad que permite incorporar esta indicación, que ha sido requerimiento, entre otras, de la discusión que ha existido durante la comisión. Señor presidente, por su intermedio no puedo dejar de pasar la observación que ha señalado el senador Araya. Esto no tiene, de hecho el ejemplo que ha puesto en materia de fijación tarifaria en materia eléctrica es un caso de regulación de monopolio natural, donde hay un procedimiento expresamente regulado. La participación de los informes del sector privado son esencialmente para que el Estado disponga de mayor antecedente de información. De hecho, si no lo dijera la indicación, igualmente se podría hacer. En el procedimiento actual que yo ya he señalado de actualización de aranceles en el caso de receptores, que ha sido un tema muy polémico, el Estado lo que hizo es que encargó a terceros el informe económico para efecto de objetivizar esos antecedentes. En consecuencia, en un escenario donde la propuesta del Ejecutivo no se aprobara, en rigor mantendríamos la regla del artículo 65, del año 65, donde el presidente de la República tiene una amplísima discrecionalidad, y lo que yo creo que pareciera que existir acuerdo es que esa discrecionalidad es conveniente acotarla en los ámbitos de referencia de la fijación arancelaria. Eso, señor presidente. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Al igual que en sesiones anteriores que habíamos alcanzado a dar discusión sobre esta misma indicación, a mí me parece que la propuesta de redacción que se nos trae, en primer lugar, efectivamente, deja puesto en la ley una serie de criterios más objetivos de cómo fijar las tarifas. Y desde ese punto de vista creo que es de abierto conocimiento, me parece que es un ámbito de transparencia. Entiendo la inquietud del senador Araya. Yo creo, en particular, que la participación de expertos del mundo público y privado, que aparece en la segunda línea, digamos, de lo que vendría siendo
quinto inciso nuevo propuesto por el Ejecutivo, no es vinculante. Por lo tanto, al no ser vinculante puede estar como no puede estar en la propia redacción de la ley, digamos. Desde ese punto de vista, igual lo pudiera hacer también el Ministerio de Justicia, aunque no lo dijera. Y sí desde ese punto de vista, sí hace más ruido, y entendiendo que para la historia de la ley igual se puede consultar, porque no es vinculante, y facilita, se pudiera prescindir de la frase, pero lo que sí me parece importante es que se recoja lo del informe del fiscal, que creo que se podría, si el Ejecutivo tiene a bien, digamos, hacer una propuesta en el transcurso de esta sesión para la incorporación a la redacción y, como dijo el ministro, poder cerrar el punto de tarifa en esta misma sesión, digamos. Eso. Gracias. Lo que sería bueno en la redacción, si nos... Rodrigo, ¿no? Pero, perdona, antes de dar la palabra a los senadores Galilea y Luz, ver en la redacción dónde incorporamos para que le demos lectura y se vote en tal sentido. Yo creo que hay consenso y fue uno de los acuerdos de la sesión anterior. Don Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Algo quizás no tan profundo, pero no, es profundo, pero no es tan complejo, no es glamoroso. No, y tiene que ver con aspectos que tocaba la senadora Pascual y otro aspecto más. Yo creo que justamente para avanzar en la no discrecionalidad que actualmente goza el Poder Ejecutivo para todas estas tarifas, la participación de un comité de expertos públicos o privados debiera ser exigencia. O sea, yo no soy tan partidario del podrá contar con, sino que deberá contar con la opinión de un panel que de alguna manera tenga expertise en regulación, en criterios para fijar valores de aranceles. Pero además me da la impresión, no sé si es una inconsistencia entre el primer y segundo, o sea, no sé qué incisos son, pero el tercero y cuarto que está aquí, que vendría a ser quinto y sexto pareciera ser. En el quinto se habla de precios máximos a considerar por cada servicio. Y en el sexto se habla de que podrá clasificar los oficios de notario y consejero en categorías. Yo creo que debiera que la fijación no debería ser por servicio, salvo que yo esté entendiendo mal la palabra servicio. O sea, no creo que debiera irse a aranceles por notaría, por conservador, sino que deberán categorizarse idealmente para que no exista ninguna sensación de que hay un traje hecho a la medida para uno u otro oficio. Tiene que ser, no sé, todos los oficios que estén en sectores rurales de menos de tantos habitantes, qué sé yo, tanto. Todos los que están en zonas urbanas de más, tanto. Porque creo que así se evitan justamente sospechas de discrecionalidad de haber resuelto de una u otra manera un determinado oficio, dependiendo de quién era la persona, mujer u hombre, que esté a cargo de él. Así que yo no sé cómo lo había pensado efectivamente el Ministerio de Justicia, pero yo tiendo a preferir criterios uniformes en esta materia, para evitar justamente suspicacias. Así que esos dos comentarios, presidente. Escuchemos a la senadora y luego la respuesta, ministro. Luz. Gracias, presidente. A mí me quedan dudas también en relación a las tarifas diferenciadas. Creo que hay que ahí establecer menos discrecionalidad del Ministerio de Justicia para que quede más claro. También comparto lo que dice el senador Galilea, que deberá contar con este panel de expertos del mundo público-privado en vez de un podrá. Igual no van a ser vinculantes, pero que sean los antecedentes, ¿no es cierto? Porque finalmente quien tiene la facultad va a ser el Ministerio de Justicia. Y lo otro, nosotros desde que empezamos este proyecto se viene hablando en materia de tarifa, ¿no es cierto?, que llevan tantos años sin modificarse, que nadie las entiende, que está mal hecha.
¿por qué si esta facultad la tiene el Ejecutivo no se ha hecho y se espera este proyecto? ¿Por qué lleva tanto tiempo esto sin arreglarse, estando ya establecida la facultad hoy día y sin ningún límite? Y lo otro que quisiera, si me pudieran dedicar 2 minutos a explicarme el cobro por millaje que hacen hoy día las notarías y los conservadores, que es un tema que ellos defienden mucho y dicen que si eso se termina podrían poner en riesgo la estabilidad de algunas notarías más pequeñas. Gracias, presidente. Ministro. Señor presidente, por su intermedio. Recordar que en la iteración de esta indicación, el Ejecutivo consideraba expresamente el informe de la Fiscalía Nacional Económica y se pidió retirar ese informe sosteniendo que podía ser, y de hecho por eso quedó como un informe general, sin perjuicio que el Ministerio pudiera igualmente solicitar el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Segundo, el Ejecutivo en este ámbito tiene por propósito esencialmente establecer informes públicos y privados, porque es la manera de objetivizar tarifas. Si un comité, en buena hora, a mí me parece que no. En materia, yo citaba el caso de la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública está obligada a requerir informes para efecto de la determinación arancelaria, porque ese es un caso de servicio universal que discrimina por arancel. Por lo tanto, que sea deberá, está en la línea que el Ejecutivo ha sostenido hasta ahora en este proyecto en particular. En el fondo no ve inconveniente. De hecho, por la regla del artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en que el Estado pudiera requerir informes y no sean vinculantes, existe una abrumadora jurisprudencia de la Corte que lo que dice es que no obstante que usted solicite un informe que no es vinculante, el prescindir de él sin justificación hace de la decisión arbitraria. Por lo tanto, que sea obligatorio esos informes va en la línea de lo que el Ejecutivo quiere tratar de resguardar. En el sentido que las categorías y servicios, tal como lo plantea el senador Galilea, es la razón por la cual está redactado de esa manera. Es más, quiero ser bien explícito en relación a este punto. El Ejecutivo entiende la categoría de arancel y las categorías de notaría precisamente en el sentido a la cual ha señalado el senador Galilea, es decir, que son para servicios donde se pueden categorizar notarías en el entendido que una tarifa única no necesariamente es representativa de determinado tipo de regiones, dado, por ejemplo, la proyección de demanda, que es uno de los aspectos que está contemplado en el proyecto. ¿Por qué no se ha querido actualizar el arancel? Yo creo que es la gran interrogante que tenemos todos. Yo, en algún sentido, tengo la impresión de que no se ha querido, que las iniciativas que en algún momento pudo haber tenido el Ministerio de Justicia no tuvieron buen destino. Sin embargo, la situación actual es una situación relativamente insostenible por 2 motivos. En general, no solo para este caso en particular. Uno, por el número de años que han pasado desde la dictación. 2, por el cambio tecnológico que se han producido en la prestación de servicios. 3, porque en la actualidad se han producido discriminaciones de precios que son bien complejas. El ejemplo quizá más evidente es lo que sucedió en el caso de receptores, que tal como yo señalé ante vuestra señoría, el Ejecutivo ha decidido comenzar la actualización de los aranceles de auxiliares de la Administración de Justicia en primer lugar, por el caso de los receptores. La situación de discriminación de precios ahí es completamente arbitraria, de hecho está transformándose en un problema serio de acceso a la justicia y por eso el Ejecutivo ha avanzado. La manera en que avanzó el Ejecutivo ahí, para que tengan conocimiento, se encargó informes a terceros, hubo una evaluación económica, esos antecedentes fueron reproducidos en un anteproyecto, se hizo participación pública, de hecho hubo muchísimas observaciones a la propuesta de arancel, se requirió informe a la Corte Suprema y después de una última adecuación está a la espera del informe final de la Corte para la publicación del arancel. Ese es un ejemplo, al igual que otros, en el cual nosotros entendemos que la propia Asociación de Notarios
ha señalado en el pasado, que el actual sistema tarifario, el actual sistema de aranceles lo que hace es que tiene una gran dispersión de servicios y por lo tanto eso permitiría cierta discriminación. En la actualidad, el arancel, en el caso de notarios, dispone de reglas específicas para recargos, por ejemplo, ¿no? En el caso de notario, da determinadas características, que es la manera en cómo se permite el establecimiento de la fijación actual. El tema central, sin embargo, es que esas reglas sean transparentes y públicas. Yo diría que es el aspecto central, el hecho de poder contener la discrecionalidad. La discrecionalidad del Ejecutivo en esto juega en dos sentidos, ¿no? Uno, en no tener cartabón para poder definir el arancel, y dos, en la no actualización. Ese es el efecto perverso que tiene no tener reglas en la actualidad de determinación de aranceles. Y nosotros creemos que la manera en cómo ha sido propuesta permite garantizar todos estos aspectos. Eso, señor presidente. Claudia. Sí, no, yo solo quiero consultar dos cosas. Uno, en materia de, digamos, de la participación de expertos o expertas, digamos, si eso después quedaría a una potestad, digamos, de decir cómo funcionaría, sería algo que, o sea, ¿se armaría un panel de expertos o serían informes en individual que se pedirían? ¿Cómo se constituye alguien en experto si es que quedara esto puesto acá? Y lo segundo, lo pregunto, digamos, porque también yo creo que ahí puede haber una legítima consulta, digamos, o inquietud en materia del control y cuáles son los elementos que llegarían a esos informes a propósito de no ser presas de lobby, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que puede ser como que merodee también dentro del debate, cómo regulamos de que esto efectivamente sea la mejor fijación de precios y no que sea un espacio, digamos, donde se pueda permitir, digamos, presiones para, no sé, para fijar de distinta manera los precios o que sea algo que a la gente le parezca poco prudente. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo es de la opinión que para la determinación arancelaria de estas características lo que uno debiera tener es un informe técnico, como sucede en otras fijaciones tarifarias. Las definiciones de comité de expertos habitualmente es cuando son difíciles de asir algunas situaciones, pero en general lo que sucede, por ejemplo, en la determinación tarifaria de servicios públicos, son esos informes, o los de otros ámbitos del sector justicia. Por eso vuelvo a citar el caso de la Defensoría, que ha funcionado bastante bien. En relación a la segunda consulta por su intermedio, señor presidente, uno de los aspectos clave de transparentar el procedimiento es que los antecedentes que se escrutan y que se utilizan son públicos, en el fondo, ¿no? Hoy día es una caja oscura que es difícil de determinar cómo se llega a un determinado cálculo, en el fondo. Y esa es la manera por la cual nosotros creemos que uno puede neutralizar determinado tipo de intereses que puedan estar detrás de la determinación arancelaria. Lo que sí está claro, yo esto lo señalé, señor presidente, por su intermedio en la sesión anterior, es que con indiferencia cómo avance este proyecto, el Ejecutivo está dentro de la programación. Tan pronto se publique el arancel de receptores, el siguiente es el inicio de la actualización de los aranceles de notarios, conservadores y archiveros. Esto es bien relevante porque el Ejecutivo no está esperando este proyecto de ley para la actualización de esos aranceles, fundamentalmente porque considera que el tiempo ha sido excesivo y hay una certeza, que es la actualización de ese arancel. Y el plazo de la tramitación del proyecto todavía puede manejarse en ciertos ámbitos. Pero ese es más o menos incluso el enfoque que el Ejecutivo le va a dar a la actualización del arancel, tal como lo hizo recientemente con receptores. Eso, señor presidente. Gracias, ministro. Creo que se han respondido las consultas y pondríamos en votación, señor secretario. Senadora. Antes de la votación, me gustaría saber si vamos a incorporar las dos cosas que aquí se habían dicho. Uno, el podrá por el deberá, no sé si participación o comité de expertos. Y lo otro, vuelvo a decir,
Sí, y lo otro, yo no recuerdo cuándo en la comisión se solicitó sacar el informe de el fiscal judicial. Ah, no, ese sí lo pedí yo. No, estoy hablando del fiscal judicial, pedirle informe al fiscal judicial, pero no lo encuentro. Ya, yo con esas dos modificaciones estaría de acuerdo. Por eso lo que le pediría, démosle un minuto a la Secretaría para que hagamos lectura de esas dos modificaciones que creo que habría acuerdo, Rodrigo. Si nos ayuda la Secretaría mientras tanto. Y también en temas de redacción, dado que el sentido, no había disparidad de criterio en el sentido de las categorías, yo creo que queda más limpio eliminar la expresión por cada servicio. En la tercera línea del inciso quinto, entonces, para la fijación de precios máximos a considerar, se deberá atender, entre otros, la naturaleza, bla, 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 y después, en el inciso que sigue, viene muy claramente explicitado el tema de las categorías. Entonces, creo que es mejor sacarle esa expresión. Sí, lo importante es que la Secretaría tenga claro lo que vamos a votar. Serían esas tres modificaciones que se han señalado y pondríamos la votación en esos términos del proyecto. En votación. Señor presidente, solo una cosa. Perdón, senador Araya. Yo igual voy a defender mi indicación, pero si se avanza con esto, a mí me gustaría que tuviera algún borde de quiénes son los famosos expertos, porque de expertos sabemos que alcanza para cualquier cosa. Entonces acá debiera haber algún criterio de quién es experto en este tema. Claro, experto en proceso constitucional, experto en la negociación del litio. Entonces los expertos ya... La palabra experto debiera ir acompañada de algún apellido de quienes eventualmente debieran ser o de qué área. ¿Alguna propuesta, senador? No es que yo voy a defender mi indicación, que recoge casi lo mismo, pero con Ya, un pero criterio... sin perjuicio que es difícil regular todas y cada una de las características cuando nosotros señalamos, y me imagino que ese será el criterio del ministro de Justicia y Derechos Humanos correspondiente que tendrá que establecer. Sí, pero tal vez podemos dejarlo en la historia de la ley. No sé si exactamente entiendo recojo, Pedro, la observación, pero me cuesta verbalizarlo en la redacción. Si el Ejecutivo nos ayuda para entender hipotéticamente y como parte de la historia de la ley quién serán esos expertos, entender más o menos académicos, usuarios, si es necesario ponerlo, no tengo inconveniente, pero creo que definir hasta el último detalle no es materia de la ley. Ministro Ejecutivo, si tiene algún punto sobre esta última cuestión, y le pido a la Secretaría que tenga la redacción con las otras tres modificaciones en las que habría consenso, pero sobre este último punto de la naturaleza de los expertos. Sí, lo que pasa es la naturaleza del informe, por su intermedio, señor presidente. No es un informe de contenido económico y técnico. El Ejecutivo considera que esa es la manera de resguardar adecuadamente. Hoy día estamos en el peor de los mundos, donde no hay ningún tipo de informe ni obligatoriedad de informe de esas características. El Ejecutivo cree que esa es la manera de resguardar adecuadamente, entre otras cosas porque debe tener en consideración todos los criterios que la ley estaría estableciendo para esos efectos. Perfecto, muchas gracias. Entonces ponemos en votación en los términos que hemos concordado, señor secretario, el artículo. ¿Ah? Sí, léelo. Señor presidente, antes de dar lectura, quisiera pedirle a la comisión si me puede autorizar después para que pueda hacer algunos ajustes de técnica legislativa, nada más que cuestiones formales, porque se repiten mucho las palabras previamente, establecer, en fin. ¿Le parece? Habría acuerdo. Gracias, presidente. Gracias a sus señorías. Señora Luz, la redacción sería esta, aproximadamente. Los funcionarios de la segunda serie de escalafón secundario del Poder Judicial percibirán por sus servicios las tarifas que se determinen al efecto. Para estos fines, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá establecer, mediante decreto fundado, previa consulta a la Fiscalía Judicial y, de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas previamente con este fin, los precios máximos a cobrar por cada servicio. Este decreto tarifario deberá ser actualizado a lo menos cada 2 años. Luego, la determinación de las tarifas deberá encontrarse precedida de un procedimiento objetivo y técnico, el cual deberá contar con la participación de expertos del mundo público y privado,
Para la fijación de los precios máximos a considerar, se deberá atender, entre otras, a la naturaleza diversa, etcétera. Ahí ya sigue igual. En votación en los términos redactados. Ay, no, es que está. La- Solo una observación, le prometo que cuando en el primer inciso lee previa consulta a la Fiscalía Judicial, ¿qué entendemos por la Fiscalía Judicial? ¿La reunión de todos los fiscales regionales? No, por lo que nosotros queremos el fiscal judicial nacional, de la Corte Suprema, Sí, eso. sí. Entonces, para que le ponga el apellido, por favor. Fiscal. Ya. Con las modificaciones que se ha hecho y las precisiones, ponemos en votación el texto, señor secretario. Señor presidente, somete a votación esta hipótesis normativa con la redacción que ya se ha planteado. Y gracias, presidente, por eso. Senadora Sora Bensberger. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor. Senador Sor Araya. Abstención. Senador Sor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado. Este era el 49-230. Perfecto. Continuamos, secretario. Señor presidente, el Ejecutivo tiene luego un artículo 473 allí, en esa minuta que les entregué, que les entregamos. Ahí en la segunda página aparece propuesta de texto sobre garantías, dice. Dice reemplazar el artículo 473 por el siguiente. Reemplazar el 473 por el siguiente. Sus señorías recordarán que en la página 221 de nuestro comparado, 221 del comparado, página 221 del comparado, figura la indicación 209, que es del Ejecutivo, de Su Excelencia el Presidente de la República, y que propone sustituir el numeral 42 aprobado en el primer trámite constitucional. Esa propuesta modificatoria o sustitutiva tiene varias proposiciones. El Ejecutivo está entregándonos ahora una propuesta de redacción entera para el artículo 473. Sí, efectivamente, pero es ad referendum. Ad referendum. Y disculpe, señor presidente, por su intermedio. Había sido aprobado el referéndum, pero también la comisión pidió que tuviéramos criterios, que se establecieran criterios técnicos para la determinación de la garantía, también en el sentido de establecer criterios indicativos para el ejercicio de la facultad. ¿Le parece que leamos el texto? Señor secretario. Gracias, presidente. La propuesta del Ejecutivo es la siguiente: reemplazar el artículo 473 por el que sigue. Artículo 473. Los secretarios y receptores, que no sean los especiales a que se refiere el inciso segundo del artículo 391, así como los administradores de tribunales con competencia en lo criminal, deberán rendir una fianza u otra garantía suficiente que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, para responder de las multas, costas e indemnizaciones de perjuicios a que puedan ser condenados en razón de los actos concernientes al desempeño de su ministerio, dentro de 30 días después de haber asumido el cargo. Esta fianza será para los secretarios administradores de tribunales el equivalente a 1 año del sueldo base asignado al cargo, y para los demás funcionarios igual al monto del sueldo anual que la ley le fija para los efectos de su jubilación. La fianza o garantía que se otorgue será calificada y aprobada por el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva. Los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial deberán rendir ante y a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una caución o garantía suficiente que asegure su cobro de manera rápida y efectiva para responder de las multas e indemnizaciones de perjuicios a que puedan ser condenados en razón de los actos concernientes al desempeño de sus cargos dentro de los 30 días siguientes a la asunción de su cargo.
La forma y el monto de la garantía referida en el inciso anterior serán determinados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de conformidad al procedimiento que se establezca al efecto a través de un reglamento y se informará, junto con la convocatoria que deberá realizarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 287. Para la determinación del monto, se atenderá a criterios tales como la naturaleza de la función que se desempeñará, el territorio jurisdiccional o zona geográfica en el cual se encontrará radicado el respectivo oficio, las características de la demanda real o proyectada que deberá satisfacer, la categoría a la que pertenezca el respectivo oficio, en caso de aplicarse lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 492, la estructura de costos y utilidades informadas previamente para el respectivo oficio o aquellas que se hubieran proyectado al momento de su creación, así como a todos aquellos otros criterios objetivos de carácter técnico y económico que se establezcan en el reglamento. Lo dispuesto en los dos incisos precedentes no se aplicará en aquellos casos en que la ley faculte a otros funcionarios públicos para ejercer funciones propias de los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial. ¿Se ofrece la palabra? Luz. Presidente, habíamos hablado, si mi memoria no me engaña, que ya está frágil, que la idea era, porque aquí en alguna parte dice que se va a publicar el monto de la garantía, ¿no es cierto?, en el concurso respectivo, pero que estos montos de garantía estuvieran como predeterminados, casi como, es decir, que no haya un monto que el Ministerio fije para cada concurso, sino que sea algo objetivo, que dure 2 años, que cada 2 años lo revise, no tengo idea qué. Pero a mí no me parece prudente, porque me parece que rayaría en la arbitrariedad la discrecionalidad de que en cada concurso se ponga el monto de una garantía. Me parece más objetivo que para tales tipos de notaría sea tal la garantía, que para tales otro, la otra, para este tipo de conservador, pero no que se fije en cada concurso, presidente, porque yo creo que ahí puede haber algo de arbitrariedad. ¿Se ofrece la palabra? Y quisiera saber cómo se determinan hoy día las garantías que entregan los notarios conservadores. Que entendiendo lo que comenta la senadora Ebensperger, yo diría que la redacción no dice eso, pero por si hubiese que aclararse más, en el fondo tiene que seguir el mismo criterio de lo que decidimos absolutamente, que por cada categoría están fijadas las fianzas. Eso es lo que yo entiendo que se tiene que informar en cada concurso. Pero si es que hubiese que poner un párrafo o aclarar esa misma situación o forma de proceder, le encuentro toda la razón a la senadora Ebensperger. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo es partidario, de hecho, es la interpretación que daba la senadora Ebensperger y el senador Galilea. De hecho, es la que le permite dar estabilidad sin perjuicio de la actualización, por eso la referencia al reglamento. Y en relación a la regla actual, que es la del 473 del Código Orgánico de Tribunales, es una regla que no tiene bordes, en el fondo, ¿no? Y queda, de hecho, definido por la Corte. Entonces, el criterio sobre el cual está construida esta regla es de criterios objetivos para la determinación de la misma. Quizás podríamos hacer una precisión que no es caso a caso, sino que se va actualizando de modo permanente. La referencia al reglamento, en la opinión del Ejecutivo, permitiría tener claridad sobre ese punto, pero no tampoco tenemos ningún inconveniente de hacer una precisión sobre ese punto. La frase donde dice reglamento hay un punto seguido. Y esto se informará, que diga, el monto se informará en cada concurso. El monto señalado en el reglamento se informará en el concurso conforme a la clase de notaría, podría ser.
Ahí queda claro. A la categoría, perdón. A la categoría. ¿Habría acuerdo de tener un punto seguido en el inciso 5, en los términos que se ha señalado, autorizando a la Secretaría que lo redacten con esa precisión? Senador Galilea. Yo pensaba algo quizá un poco distinto. Dice, la forma y el monto de la garantía referida al inciso anterior será determinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coma, para cada categoría de oficio, coma, de conformidad al procedimiento, que bla, 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 bla. Creo que eso queda... Cada categoría de oficio. Tenemos ese inciso 1, 2, 3, 4, quinto, para ver en la parte que corresponde la modificación y pondríamos en votación. Gracias, presidente. Diría, la forma y el monto de la garantía referida en el inciso anterior serán determinados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para cada categoría de oficio, de conformidad al procedimiento que se establezca al efecto a través de un reglamento y se informará junto con la convocatoria, etcétera. Perfecto. Va entre comas para cada categoría de oficio en coma. En votación. Señor presidente, somete a votación este artículo 473 con la redacción que se ha señalado. Senadora señora Ensperger. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Solaraya. A favor. Senador Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos. Secretario, continuamos. Señor presidente, despejadas esas dos cuestiones, habría que entonces dirigirse a la página 242 de nuestro comparado. Allí en la página 242 figura la indicación 231, que es del senador Solaraya, y que propone reemplazar el numeral 49, por el que allí se consigna. No sé si sus señorías estiman pertinente que lo lea. 242. Pero ¿para qué lo vamos a leer? Si está... Ya, pero usted lo confirma. Pongámoslo en votación pongamos en votación la indicación del senador Araya, la indicación 231. Señor presidente, somete a votación la indicación 231. Senadora señora Bensperger. En contra. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Solaraya. A favor. Senador Sol Galilea. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo, 1 afirmativo. Rechazado. Presidente, yo retiro la indicación 232 y dejo establecido que le mostraré al secretario que tengo la autorización
en el WhatsApp del senador Cruzcoque para retirar las indicaciones que sea de nuestra autoría cuando yo lo estime pertinente. Muchas gracias, senadora Luz. Retirada entonces, señor presidente. Tiempo. Continuamos. Señor presidente, luego vienen las indicaciones 233, 234 y 234 bis, que van a la letra A, aprobada en el primer trámite constitucional de ese numeral. Son de la senadora Sonia Rincón, del senador Sobre Araya y de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya, y proponen eliminar ese literal. Pedro. Y entiendo que esta le refería a fedatario la letra, ¿o no? Sí. Sí, la letra es la que dice, en el inciso primero, agrégase después de la palabra notarios una coma y la palabra fedatarios. Tendríamos que votarla porque no se puede retirar. Pongámosla en votación. ¿Ya se había suprimido? Sí. Es que esta se quedó porque está vinculada con el tema de tarifas, en fin, entonces eso se dejó así, pendiente, no se quiso tocar. Pongámosla en votación. Pero la indicación del Ejecutivo ya está suprimida. Debía ser subsumida. De la 230 del Ejecutivo. Pero, estimado, yo lo que creo por lo complicado del proyecto, yo creo que es mejor rechazarla porque en subsumir podemos en algún momento. No, porque tú No. tendrías que aprobarla. Habría que En rigor habría que votar a favor. a favor porque precisamente busca la eliminación. Busca la eliminación, exacto. Sí, señor presidente, en todo caso, sus señorías, votarla a favor estaría en concordancia con una decisión que se tomó al comienzo de la discusión de este proyecto Pongámosla de en ley. votación, por favor. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 233, 234 y 234 bis. Senadora señora Bensperger. A favor. Senadora señora Pascual. Pero seguro que no tiene otras indicaciones, si no me abstengo, prefiero. Es que, señor presidente, si me permite, lo que pasa, señora Claudia, lo que pasa es que esta indicación lo que hace es eliminar en realidad la alusión a fedatario. Solo la palabra, a favor. Claro, que es algo que ya se acordó como regla general. Perfecto, si es solo la palabra, a favor. A ver. Por su intermedio, señor presidente. Claro, lo que pasa es que la indicación se inserta en un literal del texto de la Cámara que nosotros sustituimos con la indicación del Ejecutivo. Entonces, es un poco extraño. A ver, Quedó pero ¿cuál es la incompatible, propuesta? entonces la indicación. ¿Cuál es la propuesta Porque se del cambió Ejecutivo con totalmente. lo que nos señala? A nosotros nos parecía de la primera revisión que esto debía rechazarse por incompatible con el texto aprobado o propuesto por la Cámara. Pero Señor secretario. Señor presidente, si me permite, lo que pasa es que al comienzo de la discusión de este proyecto de ley en su aspecto particular, la comisión tomó un criterio general, eliminar toda alusión a fedatarios. Y esta indicación debió haber sido vista en ese momento, y si eso hubiese ocurrido, habría sido aprobada por la eliminación de fedatarios, pero quedó pendiente por el tema de las tarifas. Ahora, si se quiere ser consecuente con lo que se adoptó como criterio general de eliminación de fedatarios, habría entonces que aprobar estas indicaciones 233, 234 y 234 bis. Pero tiene razón el Ejecutivo en cuanto que, claro, la letra A ya fue sustituida por el Ejecutivo, así que si sus señorías quieren ir en la misma línea de lo que se acordó respecto específicamente de esta hipótesis normativa, habría que rechazarla. Yo considero como presidente que es contradictorio. Eso fue lo que planteé, pero la Secretaría tiene razón en lo que había indicado. Lo que pediría es que seamos rigurosos para efectos de no generar un inconveniente. Yo creo que es contradictorio y a mayor abundamiento hemos eliminado toda la figura de fedatarios en toda la línea, pero por la redacción
dice respectiva para eliminarla. ¿Eliminar qué? La palabra fedatario. Esto ya está eliminado. Ya está eliminado. Entonces, por eso yo creo que habría que tal vez rechazarla, porque ya está eliminado fedatario por la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Luz y Claudia. Presidente, Pero lo que me diría que, vamos, ¿cómo lo resolvemos? Estamos de acuerdo, pero no dejemos no cometamos un error de aprobación o rechazo que pueda ser contradictorio. Yo les pediría que nos concentráramos en eso. yo de verdad que no entiendo dónde se eliminó la palabra federatarios con la indicación del Ejecutivo, porque la indicación del Ejecutivo de la letra A dice en el inciso primero, elimínese la frase notarios, archiveros y conservadores. Eso es lo que aprobó esta comisión. Entonces no entiendo cuándo cambiamos eso y eliminamos también federatario. Ahora no veo... ¿Dónde se sustituyó el numeral entero? Pero la que leemos es esta, que es de la letra B. No me rete. ¿Lo sustituyó por qué? ¿Me puede leer lo que dice ahora? A. En el inciso primero, elimínese la frase notarios, archiveros y conservadores. Entonces, esa letra que está proponiendo el Ejecutivo pasó a sustituir la que aprobó la Cámara en el primer trámite. Y queda eso como texto del proyecto de ley. Y la Cámara de Diputados, ahora Luz, lo que hace es algo distinto en esa letra A, porque en esa letra A la Cámara de Diputados agregó a continuación de la palabra notarios de la norma vigente hoy la expresión fedatarios. No estoy convencido. Presidente, yo precisamente por todo lo explicado me hace más sentido rechazar por incompatible en tanto la modificación es completa y la sustitución, y que quede efectivamente en la historia de la ley que lo que buscaban estas indicaciones era eliminar la palabra federatario, que ya en la modificación del artículo completo queda totalmente acogido y por lo tanto solo por técnica legislativa se rechaza, pero entendiendo que el fondo de la indicación está totalmente acogido en la nueva redacción. Eso. Yo creo que hemos tenido una votación ordenada y creo que hay que precisar absolutamente en lo mismo. Yo lo que voy a pedir es, o recomendar, que con lo que hemos escuchado, que pongamos en votación y rechazarla por incompatible por los términos que se han señalado acá, estableciendo que ya fue eliminada por la indicación del Ejecutivo y por lo tanto es contradictoria la votación. Si les parece, someter la votación en ese sentido. Señor secretario. Señor presidente, entonces somete a votación las indicaciones 233, 234 y 234 bis. Senadora, señora Benzorelli. Me abstengo. Senadora, señora Pascual. Rechazo por la argumentación recientemente dada. El senador Soraraya. Me abstengo también. Senador Sol Galilea. Señor presidente. En contra, en los términos que hemos señalado, con la argumentación de que ya se encuentra eliminada con la indicación del Ejecutivo. ¿Resultado? Señor presidente, el resultado de la votación se rechaza por 3 votos y 2 abstenciones. Por incompatible. Continuamos. Señor presidente, enseguida habría que pronunciarse respecto a la indicación 234 ter, que está ahí a
continuación. Es de los senadores Suárez Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Incide en la letra B, inciso segundo propuesto en esa letra B. Y propone suprimir. La letra B entera. Es lo mismo que lo No, anterior. no es lo mismo, porque antes era una palabra que un inciso entero. Esto ya está aprobado y incompatible, lo otro no. Ya. En votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 234 ter. Senadora Sora Bensberger. En contra. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Sol Araya. En contra. Senador Sol Galilea. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazada. Señor presidente, aquí nos encontramos con la situación, el Ejecutivo alude a la indicación 236 en su minuto, pero esa indicación ya está votada y es lo que yo decía anteriormente, es la situación de los fedatarios. Esa indicación 236 fue votada como un paquete en la primera oportunidad cuando se decidió suprimir Claro, pero todo que lo que... no se votó porque incidía en alguna fórmula en la... ¿Esta también en está en el tema tarifa? No, porque era solo fedatario el Era solo 236. la comisión, para eliminar así lo estimó la comisión, que Sí. consideró que era solo fedatario. Ya, pero la 236 ya está aprobada. Está... Y 236 está aprobada. Está aprobada 3%. 3-0. Vamos a la... Continuamos, 2-3. Ahora va la 367. Página 331. 331. 67 el número de la indicación y la página 331. Señor presidente, la indicación 367 es de Su Excelencia el Presidente de la República, propone incorporar un numeral nuevo del siguiente tenor. Reemplázase el actual epígrafe del título 9 por el siguiente. Título 9 de las tarifas. Actualmente el título 9 dice de los derechos del conservador. Es autoexplicativo. Es autoexplicativa, pero además es la adecuación del instrumento que se utiliza, nada más. Perfecto. Si le parece en votación, ¿habría acuerdo? 5-0, ¿Sí? aprobado. Continuamos. Señor presidente, luego figura en la página 332 del comparado la indicación 368, que también es de Su Excelencia el Presidente de la República. Propone sustituir el numeral 57, aprobado en el primer trámite constitucional, por el siguiente. Sustitúyese el artículo 93 por el siguiente. Artículo 93. Las tarifas del conservador serán fijadas conforme a lo dispuesto en el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales. La norma aprobada en primer trámite constitucional dice, sustituyese el artículo 93 por el siguiente. Artículo 93, los derechos del conservador serán fijados conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley número 16.250, por lo que se cobrare en exceso se podrá denunciar al fiscal judicial respectivo. Presidente, ¿podemos votar la 368 con la 369 del senador Araya en conjunto con la redacción del Ejecutivo? Porque él hablaba de derechos, porque el título me imagino era derechos, pero ahora como se cambia tarifa, debieran ser aprobadas ambas con la redacción del Ejecutivo. Pues dicen lo mismo. La única diferencia es el término derecho. Nosotros hemos utilizado el concepto arancel. Por eso, Correcto. tarifa, Es que ahora lo cambiaron a tarifa. a tarifa. Por eso con la redacción del Ejecutivo. Señor Ministro. Ah, perdón. Que tenía.
Señor, señor presidente, por su intermedio, como son normas adecuatorias, simplemente esa es la razón para mantener la geometría de la regla, nomás, no tiene otra finalidad. ¿Estaríamos de acuerdo entonces en subsumir la 369 con la redacción del Ejecutivo en los términos que se han señalado? 360 y... La 368 y la 369 subsumían eso. subsumida. ¿Habría acuerdo? Solo, y yo sé que al ministro le gusta la precisión y técnica jurídica, pero sí, creo que lo lógico en esto, además de suprimir, era simplemente suprimir el artículo y no estar haciendo referencias internas que no, ya está tratado todo el tema de los aranceles en el 482 y por tanto creo que lo más limpio era, o 492, perdón, lo más limpio era suprimir. Pero si la mayoría se inclina por la redacción actual, no hay problema. Señor presidente, por su intermedio, lo que pasa es que estas son en las modificaciones al reglamento conservatorio. Entonces, pues, esencialmente por eso. En los términos que hemos señalado, vamos a votar la 368, subsumiendo la 369, lo que corresponda con la redacción del Ejecutivo. El señor presidente somete a votación las indicaciones 368 y 369 en los términos que se han mencionado. Senadora señora Gensperger. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Solaraya. Senador Sol Galilea. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación. 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Señor presidente, enseguida, en la página 333 del comparado figura la indicación 370. La indicación 370 es de Su Excelencia el Presidente de la República, propone reemplazar el numeral 58, aprobado en el primer trámite constitucional. Este numeral sustitutivo dice, 58, reemplázase el artículo 96 por el siguiente. Artículo 96. El conservador, independientemente de la responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionare, podrá ser sancionado disciplinariamente con amonestación, censura o suspensión, según sea la gravedad del hecho. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de otras causales y sanciones establecidas por la ley, procederá, previa audiencia del afectado y por resolución fundada, la exoneración del cargo del conservador que fuere reincidente dentro del periodo de 2 años en los casos siguientes. Primero, si no anota en el repertorio los títulos en el acto de recibirlos o no los cierra diariamente, como se prescribe en el artículo 28. Segundo, si no lleva los registros en el orden que preceptúan las leyes o reglamentos. Tercero, si hace, niega o retarda indebidamente alguna inscripción o ésta no se conforma a la copia auténtica. Cuarto, si no son exactos sus certificados o copias. Quinto, si incumple los horarios de apertura al público de su oficio o el ejercicio personal de sus funciones establecidos por las leyes o reglamentos. Sexto, si al cobrar por sus servicios infringe lo dispuesto en el artículo 292 del Código Orgánico de Tribunales. Séptimo, si incumple los deberes de mantención y operación de sistemas computacionales, archivo electrónico, comunicación digital, firma electrónica avanzada y restantes estándares tecnológicos establecidos en los artículos 5 y 5 bis y los reglamentos que fueren aplicables. Octavo, si no realiza, sin causa justificada, una inscripción de los títulos presentados. Noveno, si realiza una inscripción en contravención de lo dispuesto en el artículo 52, número 5 de este reglamento. En cualquiera de estos casos, el conservador podrá ser condenado en costas. Se ofrece la palabra. Habían 2 observaciones que habíamos hecho nosotros en relación a lo de las costas. Nos parecía contradictorio que estuvieran condenados en costas. No. Luz. Sí, a mí me hace ruido la sanción disciplinaria, que lo había dicho la vez anterior cuando lo dejamos pendiente. Los conservadores, los notarios, los archiveros no son funcionarios públicos. ¿Por qué van a tener una responsabilidad administrativa o disciplinaria? Entonces, no sé cómo
¿quién lo va a sancionar hoy día? ¿Lo va a sancionar el fiscal judicial? ¿Lo va a sancionar el Ministerio de Justicia? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para sancionarlo? Porque yo sostengo que no le pueden hacer un sumario administrativo. Sumario administrativo es para los funcionarios públicos, calidad que carece estas personas, por mucho que pertenezcan al segundo escalafón, pero no son funcionarios públicos. Si hablaran con micrófono lo escucharía más, porque hablan... Señor presidente, por su intermedio, en la actualidad, estos auxiliares de administración de justicia están sometidos a responsabilidad disciplinaria. En segundo lugar, lo que han hecho las normas de este proyecto de ley es precisar las hipótesis en virtud de las cuales les puede ser aplicable la responsabilidad disciplinaria. De hecho, hoy día la norma es mucho más amplia y genérica, en el fondo. En las normas previas que ya ha aprobado esta comisión, las competencias están entregadas a la Fiscalía Judicial. De hecho, fue la manera en cómo discriminamos entre el rol del CERNAC y el rol de la Fiscalía Judicial. Y la norma propuesta por el Ejecutivo lo que ha tratado de ser más precisa y no tener tipos abiertos de infracciones disciplinarias como existen en la actualidad en el caso de los conservadores. Eso, señor presidente. Presidente, primero una de forma, en la número 9 habría que ampliar el reglamento por ley, porque hace un par de días atrás aprobamos que esto era una ley ahora y no era reglamento. Y lo otro es que tiendo a pensar que el primer inciso, el segundo inciso donde dice no obstante lo anterior, se podría prestar a confusión el tema de la reincidencia. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo lo que dice la norma dice la exoneración del cargo conservador cuando fuera reincidente dentro del periodo de 2 años en los siguientes casos. Y ahí detalla una serie de situaciones. Entonces no queda muy claro si la reincidencia debiera darse, no sé, por ejemplo, que 2 veces cometan infracción contenida en el número 1 o en 2 años pueden tener una infracción del número 1 y el número 4. Entonces ahí yo buscaría un poco más de claridad de que estamos mirando con reincidencia. Si basta, por ejemplo, bastará una, o bastarán 2, bastarán 3, que eso siempre ha sido la gran discusión de qué se entiende por reincidencia para estos efectos de sanción administrativa. ¿No? Porque podría ocurrir, por ejemplo, que el conservador sea sancionado el primer año con el número 1 y el año 2 sea sancionado con el número 4. Pero ahí no se produce reincidencia. Pero sí, por ejemplo, tiene 2 faltas que en juicio del Ejecutivo son graves y que ameritan la remoción. Entonces aquí probablemente sería necesario precisar qué estamos entendiendo por reincidencia. Gracias. Por último, para la historia de la ley. Ministro. Señor presidente, por su intermedio y para efecto de claridad del debate, el Ejecutivo considera que la regla de reincidencia, siguiendo como los criterios generales en este tipo de aspectos, se refiere a cualquiera de las infracciones que hubiese cometido en cualquiera de esos numerales. No es reincidencia por numeral, sino que infracciona sus deberes administrativos. Antes, senadora, una duda. Nosotros pedimos hace un par de semanas un informe respecto de los procedimientos sancionatorios que han habido y está a disposición. No sé si irá acá exactamente, si me ayuda el Ejecutivo o los colegas. Hoy día los notarios, no sé si los conservadores, están obligados a denunciar aquellas operaciones que son sospechosas de la unidad de análisis financiero. A propósito de secreto bancario y situaciones de esta naturaleza, creo que es una instancia importante de poder distinguir en estas transacciones, en estas actuaciones, que muchas veces son obligatorias, principalmente cuando tienes que inscribir un bien raíz, si hay alguna situación sospechosa. No veo en el listado la infracción, o si nos ayuda el Ejecutivo o quienes están en esta comisión, qué es lo que ocurre o cuál es el proceso sancionatorio cuando no has denunciado una operación sospechosa y luego la unidad de análisis financiero te hace la observación. Si esa sanción de la unidad de análisis financiero incide en este listado de conductas a evaluar para efectos de sanción. Pido
si el Ejecutivo o alguien nos puede aclarar esa situación. Ofrezco la palabra. Hagamos un par más de preguntas, ministro y senador Araya. Gracias, presidente. Si la explicación que da el ministro yo le entiendo, entonces yo eliminaría la palabra reincidencia. E iría derechamente por haber incurrido en alguna de estas dos infracciones. Y lo otro es que queda la impresión también de la redacción que esto es un tema meramente formal, o sea, que no hay posibilidad, por ejemplo, de quien está llevando adelante el sumario pueda, en un caso determinado, decir, mire, ¿sabe qué? No lo voy a destituir. Dado que donde dice procederá, uno puede entender que eso es como una obligación de que si el conservador comete dos de estas infracciones en 2 años, tiene que inmediatamente ser destituido. Un par de preguntas más, no sé si hay Rodrigo o Claudia. Señor presidente, por su intermedio, notarios conservadores tienen obligaciones de remisión de información. Sin embargo, y además en ese caso están sometidos a las potestades sancionatorias de la UAF, o sea, o las derivadas a partir de la unidad de análisis financiero por no reporte. Sin embargo, pareciera conveniente, al Ejecutivo no le parece mal, incorporarlo dentro de las infracciones que son consideradas administrativas. En segundo lugar, en relación a la redacción, tal como lo señala el senador Araya por su intermedio, el Ejecutivo creo que es conveniente mirar la redacción en torno a la reincidencia y sobre todo al mandato, ¿no? Que es algo similar a lo que suele, a los imperativos que suele pasar en los temas de probidad administrativa, que dejan poco margen cuando pueden ser. Nosotros podemos hacer una adecuación en ese sentido, también proponiendo un numeral adicional en los términos que usted ha planteado, señor presidente. Esos son los dos aspectos que nos parece conveniente que podríamos, el Ejecutivo podría proponer para la sesión de mañana, señor presidente. Perfecto. Le agradecería, ministro, la redacción de eso, lo de UAF, como la sanción que hay en norma expresa se tiene en referencia para efectos de este proceso de sanciones, esta responsabilidad, y lo otro en relación a la reincidencia para que quede claro y la eliminación de costas para efectos de que no aplica, y en el artículo 9 también, en el número 9, que la referencia era a la ley más que al reglamento. Partiríamos la sesión de mañana con, si podemos traerlo mañana, o se agradecería. Estamos en la orden del día y agradecer a todos los invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.